iniciamos este tema, 5 pasos a la victoria. Y estamos hablando de esa situación en la que se encuentra el rey Josafat, angustiado, preocupado, porque los amonitas y los moabitas vienen a atacarlo. Y el primer paso que vimos fue que él promulgó el ayuno, ayunar. Y bueno, explicamos todo esto, ¿no? De cómo el ayuno es un complemento de la oración. Y que no solamente uno ayuna dejando de comer, hay otros aspectos que uno puede privarse de hacer eso para dedicar el tiempo de oración y de intimidad con el Señor. El segundo paso que él hace es la oración. Ora a Dios. Y vimos los pasos que él siguió y cómo estos, mucho de lo que él oró tenía que ver con la adoración a Dios. Decirle quién era, pero no para que Dios supiera quién es, sino para que él mismo supiera quién es su Dios. Amén. Eso es bien importante. Pero el día de hoy vamos a entrar a este tercer paso. Yo particularmente considero que es el más difícil. Y es el esperar. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Del verso 14 al 17. Segunda de Crónicas 20, 14 al 17. Entonces, habiendo puesto en contexto, entremos a este tema. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos. Mire esta frase. ¿Qué dice? Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Imaginen esta situación. El rey sabe que vienen estos pueblos y no vienen a platicar. Son asesinos, vienen a conquistarlos. Él ya oró, ayunó, y luego dice que el Espíritu de Jehová reposó sobre esta persona y les dice: ahora lo que tienen que hacer es no hacer nada. Qué difícil. Qué difícil. Porque lo primero que uno quiere hacer es buscar la solución. Pero en la solución está: no hagas nada. Pero ¿cómo no hago nada? No hagas nada. Espera. Algo que causa mucho estrés al ser humano es la incertidumbre. El no saber qué va a pasar. ¿Sí? Eso, híjole. Es que yo necesito saber. Ya que me digan si sí o si no, pero que me digan. A ver. Espera. Espera. Para los creyentes,
Es el momento en el cual su fe es puesta a prueba. Cuando tienes que esperar. La fe sin paciencia no es fe. Cuando ya oró a Dios conforme a su voluntad, probablemente ya utilizó el ayuno como una herramienta, como un complemento de oración, y ahora lo único que resta es esperar que Dios conteste y que Dios actúe en la solución. Esperar. El creyente en este momento de incertidumbre tiene solamente dos opciones: esperar echando mano de la fe en Dios y en su palabra, o actuar en sus fuerzas conforme a su experiencia buscando solucionar el problema. Y generalmente hacemos la segunda. Vamos a ver de qué manera arreglamos esto. No, tú no te preocupes, vamos a hacer esto. No, mira, vamos. Dios dice, espera. Espera. El día de hoy vamos a ver por qué nos es necesario esperar y cómo podemos poner en práctica el esperar sin actuar en nuestras fuerzas. Porque cuando hacemos eso, echamos a perder todo y retrasamos la bendición que Dios tiene para nosotros. Es probable que este tema en particular lo divida en dos partes por cuestión de tiempo. Pero vamos a ver esta parte. ¿Por qué esperar en Dios? Y ahí vimos en los versos 14 al 15. El primer punto es porque la respuesta no siempre viene como nosotros esperamos. Por eso tenemos que esperar en Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. La respuesta no siempre viene como nosotros esperamos. Entonces, entendiendo la soberanía de Dios, en muchas ocasiones Él nos responde de maneras en las que ni nos imaginamos. Es por eso que debemos esperar hasta que nos sea manifiesto y podamos evaluar por dónde nos está respondiendo Dios. Si el pueblo con Josafat no consulta a Dios, se hubieran preparado para la guerra y probablemente hubieran mandado a sus mejores hombres, cuando la respuesta de Dios era: espera, ni siquiera vas a tener que pelear. Es una respuesta inimaginable. ¿Estamos de acuerdo? Oramos a Dios con respecto a un asunto en particular y no consideramos que Dios nos responde a través de su palabra, ya sea por el devocional diario, por el predicador, en un discipulado o por un testimonio. Pero por lo general estamos esperando que Dios nos conteste como nosotros queremos. Y el punto es que nosotros ya hemos estereotipado la respuesta de Dios. Es decir, nosotros ya en nuestra mente, no, es que Dios va a contestar así. Y lo ahora está de moda, ¿no? Tú decláralo. En el nombre de Jesucristo, no en tus fuerzas, en el nombre de Jesucristo, decláralo y va a ser hecho. ¿Y si Dios no quiere? Así declares, brinques, patalees, te des maromas. No va a pasar. No va a pasar. Eso es muy importante. El punto es que nosotros en nuestra mente ya sabemos. O ese deseo en nuestro corazón de que nos conteste de cierta forma, vamos a la Biblia y ¿qué cree? Encontramos la respuesta. Ya me contestó Dios. Mira, aquí está. ¿Querían sustento bíblico? Aquí está. Dice Dios: no, yo no hablé. Eso no fui yo. Mire, fíjese cómo esto es cierto. ¿Cómo estereotipamos la respuesta? Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 11.
Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9 al 11. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Mire, y vino Naamán con sus caballos y con su carro. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? La sierva lo manda a Israel con el profeta, ¿verdad? Para que ahí le van a decir lo que tiene que hacer con Eliseo. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Él quería una respuesta. Él tenía una necesidad. Y la necesidad era ser sano, tenía lepra. Llega con la persona que le dijeron, pero la persona no sale. Le mandan un mensajero. Pero el mensajero cumple su propósito, porque le da las instrucciones para la solución de su problema. ¿Pero qué pasó? Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, estaba esperando que se le apareciera Elías y no Eliseo, ¿verdad? Como cuando estaba ahí con los profetas de Baal, ¿no? Y ¡buah!, que desciende fuego del cielo. Eso es lo que quería él. Pero él ya estaba estereotipando la respuesta. Eso era lo que él quería. Y perdió el enfoque de cuál era el propósito. El propósito era ser sano de la lepra. ¿Se fijan? Muchas veces así somos nosotros. Porque Dios nos manda la respuesta, pero como no es como yo estaba esperando que fuera, entonces no me ha contestado. No, ya te contestó. El problema es que tú no quieres ver la respuesta. ¿Por qué debemos esperar? Porque la respuesta no siempre viene en el tiempo en que nosotros esperamos. Eso es otra. El tiempo. Lo primero que quisiera aclarar es que la respuesta de Dios a nuestras oraciones es una cosa, y el actuar de Dios en la solución a la petición es otra. ¿Sí me expliqué con esto? Y estas no necesariamente son el mismo evento. Se los compruebo. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 1. Dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Brincamos al verso 10. Dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Pero cuándo fueron escuchadas? Desde el primer día fue escuchada su petición. Pero ya habían pasado 3 semanas y no había visto solución. ¿Se fija? Por eso son 2 cosas distintas. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días son 3 semanas. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hemos explicado este pasaje donde este rey de Persia es una alusión
a las huestes espirituales de maldad, a demonios que impedían que el ángel llegara a darle la claridad con respecto a los eventos por venir. Qué importante es esto. Tenemos que esperar en Dios, porque hay una lucha espiritual que se está gestando, que nosotros no alcanzamos a ver, que sabemos que existe, pero no alcanzamos a ver. Y tenemos que dar oportunidad a que, si es necesario, entre Miguel para que pueda venir la respuesta. Así como los ángeles son enviados para servir a favor de los herederos de la salvación, de acuerdo a lo que dice Hebreos 1:14, los demonios se ocupan del sistema mundial de Satanás. Entonces, ¿dónde nos encontramos usted y yo habitando geográficamente? ¿En la tierra? Muy bien. ¿Y espiritualmente? ¿Qué dice Efesios 1:3? En los lugares celestiales en Cristo. Esto es importante. Aquí estamos físicamente, pero espiritualmente estamos en los lugares celestiales con Cristo. Por lo tanto, tenemos que esperar, porque en primer lugar la respuesta no siempre viene como nosotros la hemos estereotipado. Y en segundo lugar, la respuesta a veces no viene en el tiempo en que nosotros estamos esperando. Y nuestra urgencia, mis queridos hermanos, no es la urgencia de Dios. ¿Sí? Nuestra urgencia no es la urgencia de Dios. Dios no está sujeto a tiempo, ni a espacio. Entonces, yo no sé cuál sea esa situación por la que usted esté atravesando hoy, o cuál es esa petición que usted le haya hecho al Señor. Lo que sí quiero decirle es, su petición ya fue oída. Ahora espere en Dios. ¿Le digo algo? Yo, en una situación de los negocios, en una he esperado más de 3 años y ahora estoy viendo la respuesta de Dios. Yo estoy seguro que Él me escuchó desde la primera oración que yo hice. Pero también creo que Dios quería trabajar cosas en mi mente, en mi corazón y con mi familia. Y yo he expuesto aquí también una de las razones por las que Dios trabajó conmigo. Hacerme entender lo que es Dios es tu prioridad y no dar porcentajes. Y es increíble cómo cuando cambié eso, me habló el proveedor, 3 años. En pocas palabras, si él decía que no me pagaba, no me iba a pagar porque ni siquiera tenía sustento. Me decía mi abogado, de veras que Dios te quiere mucho. Dijo, porque no había manera. O sea, ese dinero lo tenías perdido. Me habló y me dijo, ahí hay 3 propiedades, ve a verlas, ¿cuál te gusta? Porque te vamos a pagar con eso. Pues ya fui a ver, pues me gustó esta. Me dijo, ahora te la pongo diferente. Ya se vendió y te vamos a pagar en efectivo. ¿Está bien? Ese es Dios. 3 años. Yo estoy seguro que usted tiene peticiones delante de Dios. Dios a veces quiere trabajar cosas en nosotros. Dios nos quiere enseñar. Acuérdense que estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Crecer duele. De pronto tomamos decisiones equivocadas. Sí, yo soy el primero. Yo soy el primero. Y esas decisiones tienen consecuencias. Lamentablemente. Pero, regresémonos al punto donde mi enfoque es espiritual. Entonces,
El único que puede ayudarnos en esas situaciones, aún y a pesar de nuestros errores, es Dios. Por su misericordia, por su amor. Pero primero se tiene que cumplir en mí ese propósito. Esperar. ¿Por qué debemos esperar? Porque la guerra no es nuestra, sino de Dios. Eso es lo que le decía, ¿no? Esta guerra es de Dios, no es de ustedes. Esta lucha espiritual que usted y yo sostenemos no es de nosotros, es de Dios. Debemos entender que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y estamos aquí para cumplir con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Porque lo que cada situación en nuestra vida, buena o aparentemente mala, ya sea en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en lo profesional, en lo ministerial, en lo escolar, en lo que sea, tiene que ver con la oposición que ejercen las huestes espirituales de maldad para que no se engrandezca la obra de Jesucristo. Tiene que ver con eso. Pero cuando usted y yo lo entendemos, veía hoy en el discipulado que tengo los miércoles a esta hora, lo importante que es tener la perspectiva de Dios. Es decir, ver con los ojos que Dios ve. Qué importante. Porque cuando ves de esa manera, descansas en Él. Créame, descansas en Él, sabiendo que la situación que estás atravesando, Dios está en control. A Él no se le pasa. Y más cuando esas situaciones pueden ser injusticia. A Dios no se le pasa nada. Nada, mis queridos hermanos. Por eso en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Todo lo que usted y yo vivimos físicamente en esta tierra, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la escuela, ¿sí? Todo eso es una guerra espiritual. Nomás véanlo de este punto de vista. Somos los hijos de Dios viviendo en un mundo controlado por Satanás. ¿Qué cree que lo van a recibir con la banda Limón? ¿La arrolladora? ¿Verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero mire, ¿cómo reducir el margen de error? Bien sencillo. Si mis decisiones están conforme a lo que la palabra de Dios dice, mis decisiones están conforme a la voluntad de Dios. Si mis decisiones están conforme a la voluntad de Dios, usted y yo no nos vamos a equivocar nunca. Pero si mis decisiones no están conforme a la palabra de Dios, usted agarró una moneda y la aventó al aire. Puede ser que le salga el tiro, puede ser que no. Y ahí es donde no podemos culpar a Dios de las consecuencias. Pero aún con eso, Dios, lleno de misericordia, cuando uno entiende, pide perdón, arregla cuentas, lo pone delante de Él, entonces dice Dios, ok, te voy a sacar adelante. No lo vuelvas a hacer, ¿ok? ¿No? Mire, estamos hablando que la guerra no es nuestra. En Daniel 10, otra vez, verso 14 al 21, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo.
esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Mire, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién estaba peleando esa guerra? El mismo Señor Jesucristo. Es decir, Daniel no era el que estaba peleando, era Jesucristo. Eso es algo que nos debe de dar esperanza. Eso es algo que nos debe de dar tranquilidad. Eso es algo que nos debe de ayudar a esperar en Él. Acuérdense, el tercer paso a la victoria es esperar. La guerra no es nuestra, es de Él. Es de Él. Debemos entender con claridad que existe una lucha real y sin tregua en una dimensión que no podemos ver, pero que sabemos que existe. ¿Está usted consciente que hay una guerra espiritual? ¿Entiende este hecho? Pues ahora lo que tenemos que hacer es todas esas situaciones adversas y complicadas por las que estemos viviendo, transportémosla bajo esta óptica, bajo la óptica de Dios, que es una guerra espiritual. Espera en Dios, espera en Él. Es el único que tiene el poder para sacarnos adelante. Cuando usted y yo actuamos en nuestras fuerzas, lo único que estamos haciendo es retrasando la bendición de Dios. Porque dice Dios, no, Alberto, no has entendido que no eres tú, soy yo. ¿Quieres seguir? Síguele. Pero es que me estoy hundiendo. Pues sí, esta es la arena movediza. Entre más te muevas, más te hundes. Pero por mi propia palabra tengo que dejar hasta que te dejes de mover. Porque si yo actúo en este momento, te vas a confundir. No fue hasta que Pedro volteó y le dijo, Señor, sálvame, hasta que él lo tomó de su mano. ¿Sí? Reconociendo su incapacidad de salir de la situación. Hermanos, dice, ¿cómo hacer entonces para esperar en Dios? En la mayoría de las veces, cuando estudiamos la Biblia y vemos todos estos principios, lo que sucede es que los entendemos intelectualmente, pero la dificultad se nos presenta en el momento de la aplicación práctica del principio bíblico. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es decir, vamos a la Biblia, vemos el pasaje, y decimos, no, sí, es cierto. Sí, así es. Y cuando nos toca aplicarlo, qué difícil, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo hacer para esperar en Dios? Eso lo vamos a ver la semana que entra. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Vamos a orar para terminar. Y yo quiero invitarlo a esto. Durante la oración, ponga delante de Dios esa situación difícil. No sé cuál sea. Y yo creo que aquí estará muy diverso y tendrá que ver con salud, tendrá que ver con economía, tendrá que ver con matrimonio, tendrá que ver con familia, tendrá que ver con espiritual, X. Póngalo delante de Dios y dígale, Señor, pongo esto delante de ti y ayúdame y fortaléceme como a Daniel para poder esperar en ti, Señor. Vamos a orar.